Pachi Pregunta, hoy con la ex ministra Leonor Calderón. Bienvenida, ex ministra. Quiero dedicar el primer bloque al PRD, partido al que usted renunció después de 42 años de membresía hace menos de un mes, y en los dos siguientes bloques hablar un poco de la situación del país, situaciones preocupantes, las mujeres desaparecidas, por ejemplo. Pero vamos a empezar en este bloque con el PRD. ¿Cómo ve usted esa pugna interna que ya debe solucionarse o descifrarse el próximo domingo? Bueno, yo lo primero que te quiero decir es que yo la verdad no quisiera ya tanto seguir hablando del PRD por el paso que he dado, ¿no? He tomado un paso, pero claramente tengo también criterio con las cosas que están ocurriendo internamente. Y creo que han ocurrido algunos eventos muy interesantes. Por un lado, la no presentación del vicepresidente José Gabriel Carrizo a la candidatura de la Secretaría General, que era esperada por todo el mundo y que además se encargó Benicio Robinson de aclararnos perfectamente que era un acuerdo totalmente tomado. Yo creo, y otro acontecimiento a mí me parece muy importante, es esta entrevista que ha dado a los medios de comunicación el diputado Benicio Robinson, donde dice cosas muy claras, donde con toda franqueza, yo creo que es una entrevista muy honesta. Él dice, no, nosotros teníamos una alianza muy concreta, no entendemos de dónde surge esta división. El vicepresidente Carrizo ha tenido en los diputados a sus aliados más cercanos, entonces yo creo que cualquier afán por tomar distancia de los diputados queda totalmente en el piso con estas declaraciones tan precisas del diputado Robinson. Incluso dice, nosotros teníamos una coordinación, nos reuníamos todos los miércoles a establecer una línea y a coordinar, y siempre ha habido una propuesta. Inclusive en algún momento de la entrevista dice que cuando se plantea este proyecto para tener los cargos del partido, los puestos, las posiciones de dirección del partido, él menciona, y lo menciona casi con estas palabras, dice, él, refiriéndose a José Gabriel Carrizo, tuvo la deferencia de pedirme que yo lo acompañara en la presidencia. Con lo cual, había un pacto, había una alianza, hay una alianza que yo te diría que rota no está, porque el diputado Robinson sigue diciendo que el vicepresidente Carrizo será, si él lo decide, su candidato para la presidencia de la República. Él incluso dice que lo apoyaría y lo apoya como parte de su familia. Entonces, ¿por qué cree usted que se bajó Gaby Carrizo? No tengo idea. Yo realmente cualquier cosa, es más, no tengo ni siquiera elementos para hacer una especulación. Pero claramente tiene que haber sido una decisión muy importante, impulsada por algo de mucho peso, por alguna razón muy poderosa, porque se había venido haciendo un esfuerzo muy claro para impulsar esa nómina, que era él en la Secretaría General y el diputado Robinson en la presidencia del partido. Así que no, yo realmente no tengo elementos para saber qué pueda haber ocurrido ahí, pero claramente vemos que ha habido un intento como de tomar distancia, que no creo que sea muy exitoso en este momento, porque las alianzas que han existido y que yo creo que en algún momento van a volver a existir, o si es que no han dejado de hacerlo. Pero ¿cómo ve que vaya a terminar esta competencia? ¿En la presidencia Benicio Robinson o Rosario Turner? ¿Y en la Secretaría General ve ganando a Pedro Miguel González o a Rubén de León apoyado por el Ejecutivo? Mira, de verdad que es bastante difícil de definir qué es lo que va a resultar ahí. Yo creo que lo que ha quedado muy claramente establecido es que son dos fuerzas muy distintas. Son dos fuerzas muy distintas dentro del propio partido, y probablemente esto sirva para que de manera más amplia los ciudadanos o la militancia entiendan estas corrientes que ya desde hace algún tiempo se venían dando dentro del PRD. Lamentablemente hay una fuerza que es la que abandera, yo me atrevería a decir, el tema más clientelista, que es la que está liderando el tema el diputado Benicio Robinson, y otra que tiene, primero, muchos menos elementos para poder ejercer ese tipo de presión. Así que a última no sé cómo se van a utilizar todas estas herramientas y mecanismos de presión que pueden tenerse de un lado o de otro.
Bueno, usted bien lo ha definido, clientelismo de un lado y no tan clientelismo del otro. Habría que ver cómo vota el PRD, a ver qué es lo que prefiere el delegado PRD, si el clientelismo o no. Por otro lado, le quería preguntar, ¿dónde tiene más poder Gaby Carrizo, en el partido o en el gobierno? Yo me atrevería a decir que en el gobierno y en la asamblea. Yo me atrevería a decir que en el gobierno y en la asamblea. Exministra, ¿por qué Benicio Robinson tiene tanto poder en el PRD? Nuevamente la respuesta para mí es el clientelismo. Y el clientelismo le ha hecho daño no solo a las estructuras de un partido o de otro, el clientelismo ha calado en la ciudadanía. En Panamá hay una generación de panameños y de panameñas que interpretan que esa es la forma de hacer política. Yo acabo de participar en el diseño de una encuesta para la Fundación de Libertad Ciudadana sobre las barreras de participación política de las mujeres. Y era muy interesante darnos cuenta cómo la población decía que la razón por la que se inscribían en un partido político era porque era un requisito para algo o porque le recibían algo a cambio de esa inscripción. Entonces, el clientelismo ha permeado a la población, ha permeado a los electores, yo te diría que de todos los partidos, de una manera muy lamentable. Entonces, eso explica, son muchos años, el propio diputado Robinson acaba de decirlo en su entrevista, que él por 25 años ha sido el CDN del Comité Directivo Nacional del PRD de su provincia. Y si ya sabemos cuáles son sus métodos de trabajo, entonces eso definitivamente cala en la población. Eso es bastante lamentable. Vamos a un cambio, ya volvemos y seguimos hablando un poco hoy con la exministra Leonor Calderón. Ya de vuelta en Flor Misrachi, pregunta hoy con la exministra Leonor Calderón. Exministra, ¿cómo usted recuerda a Nito Cortizo como diputado y como ministro versus el Nito presidencial? Mira, realmente es una persona para mí diferente. Yo recuerdo al Nito Cortizo, el que más recuerdo es al Nito Cortizo ministro, que fue mi compañero de gabinete por el año que yo estuve en el gobierno del presidente Martín Torrijos, y era un compañero de gabinete muy cercano. Compartíamos muchos procesos, compartíamos muchos intereses. A mí siempre me pareció una persona preocupada por el interés nacional, con un compromiso y con unas ideas muy propias. Y yo realmente no he encontrado a esa persona en quien nos está gobernando, y tampoco me he sentido para nada cercana a lo que ha ocurrido en este gobierno. En la práctica, ¿en qué se diferencian los partidos unos de otros? Las ideologías, ¿hay alguno con una verdadera ideología más allá de los estatutos y las palabras? Mira, yo te diría que en Panamá eso no se ha dado. En Panamá eso no se ha dado. En Panamá los partidos son para empezar, pluriclasistas. Hay personas de todos los intereses y de todos los niveles sociales. No hay ningún partido que tenga una definición ideológica propiamente dicha en este momento. El Partido Revolucionario Democrático pertenece al esquema internacional de la socialdemocracia, y creo que en algún momento fue muy leal a estos postulados de la socialdemocracia, pero me da la impresión que eso se ha ido desdibujando a lo largo del camino. Y me atrevería a decir que ocurre lo mismo con todos los demás partidos tradicionales. Además, se da otra situación a nivel regional y a nivel global. Este no es un momento en política para posiciones ideológicas radicales o extremas. Este es un momento para pensar en países, para pensar en intereses nacionales, y es un momento para que los diferentes sectores de la sociedad compartan agenda. Entonces, yo en Panamá no me atrevería a hablar de partidos con definiciones ideológicas marcadas, porque además creo que eso no tendría en este momento ningún futuro en Panamá. Usted hablaba hace unos minutos sobre el clientelismo que permeó a la población. Lo mismo pasa con la corrupción. Al final no es tan falso eso de que los políticos son reflejo de sus electores. La pregunta es, ¿por qué somos tan corruptos los panameños? ¿Cómo entra a jugar la impunidad aquí? Si bien tanto el clientelismo como la corrupción ha permeado, y es correcto la forma como lo planteas, porque para que un funcionario sea corrupto, se necesita un ciudadano que sea el corruptor.
ya sea cual sea el nivel de ese ciudadano, sea un ciudadano común o un ciudadano que acepte la corrupción o un ciudadano que promueva la corrupción, que se da mucho desde el sector privado también. Eh, pero realmente la responsabilidad no es la misma. La responsabilidad tanto en clientelismo como en corrupción es mayor cuando es la autoridad. Es mayor cuando quien ejerce la acción o clientelar o la acción de corrupción es alguien que detenta el poder que le da un cargo. Entonces, las responsabilidades no son iguales. Por lo tanto, siempre la sociedad se permea desde lo que ocurre en los niveles de poder. Eso ha ocurrido siempre a lo largo de la historia. Por eso es tan importante que los dirigentes y que las cúpulas directivas del país, de los partidos, de las estructuras, mantengan una conducta transparente e impecable en materia de corrupción. Y por supuesto totalmente alejadas del clientelismo, porque ellos sí pueden a la inversa comenzar a permear a la sociedad con un pensamiento distinto. Cuando la cabeza tiene determinada actitud, eso permea las organizaciones, llámense como se llama, empresas, organizaciones, estados, municipios, lo que tú quieras. Entonces, la responsabilidad no es igual, es una responsabilidad diferenciada. Pero sí, es una realidad y la tenemos que enfrentar. Y aquí la respuesta es comenzar a construir ciudadanía de una manera muy fuerte y entender que una democracia solo se puede fortalecer y construir con ciudadanos. Yo le tengo dos preguntas más sobre clientelismo y corrupción antes de cerrar este tema que es importante. La primera pregunta es sobre el clientelismo. Siempre ha existido, sabemos esto, ¿por qué ahora preocupa más? Porque ha llegado a unos niveles que yo, en lo personal, yo no había visto en Panamá. Créeme que tengo bastante tiempo de participar en la vida pública de Panamá y yo no había visto estos niveles de clientelismo de una manera tan exacerbada como los tenemos ahora. Y la otra razón es porque tenemos una ciudadanía más consciente, una ciudadanía a lo mejor no de una manera generalizada, pero sí hay algunos grupos ciudadanos y mucha gente joven, lo cual es muy esperanzador, que han puesto el dedo sobre el renglón sobre estos temas. Entonces, yo creo que esta presión ciudadana o esta expresión ciudadana es muy importante para que los temas sigan importando y ojalá que comencemos a caminar hacia una solución que tendrá que ser de todos. Entonces, la escala es lo que preocupa en cuanto al clientelismo y la corrupción. ¿Qué diferencia la corrupción antes de la corrupción ahora? Cuando usted era ministra, por ejemplo, hace más de 10 años, ahora, ¿es el descaro? ¿Es la escala? ¿Qué es? Mira, tú lo dijiste hace un momento, tanto la corrupción como el clientelismo han existido lamentablemente hace muchísimo tiempo. Pero probablemente es esto que mencionas, es el descaro, es lo evidente, pero también es el tipo de sociedad que tenemos hoy día. Hoy es mucho más difícil esconder una actuación. Hoy nos enteramos de todo con mayor facilidad. Hoy hay una ley de derecho a la información. Si no te la dan, la puedes pedir a través de una habeas data. O sea, hoy todo sale a la luz con mayor facilidad. Entonces, yo creo que todos estos elementos han ayudado, por un lado, a la toma de conciencia de ciertos sectores de la ciudadanía sobre la importancia de atacar esto y a que la población comience a tomar conciencia de cómo le afecta individualmente la corrupción. Porque yo hace muchos años escuchaba a las personas decir que eso ni les iba ni les venía, que eso no les interesaba. Pero hoy sí sabemos que un dólar que se vaya en materia de corrupción es un dólar que se deja de invertir en lo que debe ser invertido, que es en el beneficio de la población. ¿Por qué la narcopolítica está penetrando tan fuertemente el Estado y por qué nadie está haciendo nada? Yo no sé si nadie está haciendo nada, de que está penetrando, yo creo que sí lo ha penetrado ya, primero, porque la narcopolítica ha penetrado ya muchos de los estados de América Latina y porque la narcopolítica opera con redes que atraviesan fronteras. Y por otra parte, tanto la corrupción como el clientelismo impiden y la debilidad de las instituciones son el terreno fértil para que la narcopolítica se posicione. Vamos a un cambio nuevamente y ya volvemos y seguimos hablando con la exministra Leonor Calderón. No se vayan.
Ya de vuelta en Flor Mizrachi pregunta hoy con la exministra Leonor Calderón. Exministra, usted fue la primera ministra del Ministerio de la Mujer que ahora quiere volver a crearse y por eso quiero hacerle esta pregunta. Usted también ha vivido en varios países trabajando en este tipo de temas. Quiero hablar con usted de la desaparición de las mujeres. Hemos visto ya más de 10 o 12 casos y no ha habido como una respuesta en conjunto de las autoridades para entender si estos son casos aislados, cómo debe hacer la población para protegerse y demás. Quiero que me hable un poquito del tema, por favor. Mira, yo he visto a la directora del INAMU muy interesada en el tema, pero tú lo dices de la manera muy correcta. Este es un tema que debería llamar a una acción de urgencia de todos, porque ya veníamos advirtiendo desde hace algún tiempo que la grave situación económica que enfrentamos a partir de la pandemia y que se iba a venir agravando, y lo estamos viendo en estos días, la crisis económica está llegando a unos niveles que comienza a preocupar a todas las personas en nuestro país, iba a provocar ciertas situaciones de muchísimo riesgo para Panamá. Panamá desde hace muchos años es un sitio de tráfico de muchas cosas no legales, ya lo sabemos. Panamá es un territorio para el tráfico de personas desde hace mucho tiempo y lo estamos viendo además con esta gran cantidad de migrantes que pasan, pero incluso antes de estas oleadas de migrantes por Panamá pasaban mujeres que estaban siendo traficadas, cuyo país de origen era o extracontinental o de otros países de América que pasaban por Panamá para ser luego transportadas a sus lugares de destino. Y alertábamos sobre la preocupación de que la crisis económica que golpea de una manera muy fuerte y más que a otros sectores de la población, a las personas jóvenes y de las personas jóvenes golpea mucho más fuerte a las mujeres jóvenes, el riesgo de que Panamá pasara de ser un país de tránsito de trata de personas a ser un país de origen de trata de personas. Esto se dijo en un evento de trata, creo que tuvo lugar en el 2020, que fue por virtual, pero se hablaron de estos temas muy importantes porque ya en los últimos años en Panamá se han detectado y se han rescatado mujeres víctimas de trata que en su gran mayoría no eran panameñas. Por lo tanto, es muy probable que esto tenga vinculación con este tipo de incidentes. Y yo creo que la acción tiene que ser coordinada mucho más allá del Instituto Nacional de la Mujer. Me parece muy bien el interés que ha mostrado la directora, pero necesitan instituciones de competencia nacional que puedan realmente buscar de dónde están ocurriendo estas situaciones y poderlas detener a tiempo. Los países en donde el tráfico de mujeres ya es una práctica regular lamentable desde hace muchos años, como es el caso de México, tienen un problema muy, muy difícil de atender. Y la desaparición de personas que en muchos lugares de Centroamérica y de México son de cifras que realmente nos cuesta pensar y nos cuesta creer, son acciones en las que se debe tomar acción inmediata para poder controlar, tratar de detectar el origen y las causas y sobre todo comenzar a prevenir. Con estos casos que hemos visto, que la gran mayoría están en la provincia de Chiriquí, la gran mayoría son mujeres indígenas, esto también es muy preocupante. Podemos hablar de trata sexual o podemos hablar de trata laboral. Y no nos olvidemos que la trata de personas es uno de los negocios más lucrativos del crimen organizado. Y que siendo una provincia de frontera donde han ocurrido muchas de estas desapariciones, es muy preocupante porque probablemente con mucha facilidad estas personas pueden salir del territorio nacional. Entonces sí es una situación absolutamente grave y que amerita una intervención de verdad, de urgencia y con medidas muy drásticas para poder definir el problema y prevenirlo también. Ministerio de la Mujer, exministra, ¿qué se necesita? ¿Qué debe pasar para que no sea un ministerio solo para más nombramientos, como ya hemos visto? Mira, primero lo que quiero decir es que yo sí creo que el Ministerio de la Mujer es necesario, pero un ministerio con personal idóneo,
un ministerio con las competencias adecuadas y con las fortalezas adecuadas para poder atender los muchísimos problemas que todavía tienen las mujeres panameñas. Y hay muchas formas de hacer eso. El Ministerio de la Mujer, ojalá si este ministerio se creara, se sometiera, por ejemplo, actualmente la ley del INAMU establece que el cargo de directora debe ser sometido a un concurso en donde participa el Consejo Nacional de la Mujer, que tiene amplia representación de la sociedad civil y de las organizaciones de mujeres. ¿Por qué no se traslada ese esquema que hoy día tiene el INAMU a todos los cargos de dirección que podría tener este nuevo ministerio para garantizar que las personas que asuman estos cargos tengan la idoneidad requerida para poder responsablemente atender la problemática de la mujer panameña? Exministra, ¿qué aprendimos del caso de la niña de 9 años abusada y violada por un familiar que dio a luz? Que la educación integral en sexualidad es una urgencia desde todos los niveles, de una manera apropiada y adecuada para cada periodo de la vida de una niña. Y por último, exministra, su opinión de la creación de nuevos corregimientos, algunos con menos de 100 electores. Nuevamente, producto de una acción clientelar, porque no tiene otra justificación. Los municipios que tenemos tienen que ser fortalecidos con la generación de capacidades en lo local para que puedan cumplir las funciones que los ciudadanos esperan. Muchísimas gracias. Esto fue Flor Misrachi Pregunta, hoy con la exministra Leonor Calderón. Que tengan excelente día.